En el seno de la Iglesia, cada familia religiosa tiene su lugar y su misión. Todas ellas, suscitadas por Dios, han surgido una a una a lo largo de los siglos para venir en auxilio de la Iglesia en los momentos críticos de la historia, respondiendo a las necesidades de las almas. Después del Concilio Vaticano II, nuestro siglo conoce una terrible crisis en la Iglesia: pérdida de la fe, abandono de la misa de siempre para sustituirla por una nueva misa protestantizada y, en consecuencia, crisis del sacerdocio y de la vida religiosa. Ardiendo de amor por nuestro Señor Jesucristo y la Iglesia, inspirado por la providencia, Su Excelencia Monseñor Marcel Lefebvre funda un seminario en Écon, Suiza, con el fin de formar verdaderos sacerdotes fieles a la tradición. Al redactar en 1970 los estatutos de una fraternidad sacerdotal, Monseñor alude también a una sociedad de religiosas para ayudar a los sacerdotes en su apostolado por sus oraciones y sus obras. Serán las hermanas de la Fraternidad San Pío X. Para conocer nuestra congregación se debe conocer a sus fundadores, Monseñor Marcel Lefebvre y su hermana, la Madre María Gabriel. Monseñor Lefebvre nació el 29 de noviembre de 1905 en Tourcoing, Francia. Habiendo cursado sus estudios en el Seminario Francés de Roma y siendo ordenado sacerdote en 1929, entra en la Congregación de los Padres del Espíritu Santo. Después de haber sido misionero en Gabón, director de seminario, obispo y luego arzobispo de Dakar, delegado apostólico de la Santa Sede para toda la África francófona durante 14 años, es elegido superior general de su congregación de los Padres del Espíritu Santo durante el Concilio Vaticano II, en el cual participa entre los defensores de la doctrina de siempre. Pero ante el agiornamiento impuesto por Roma a las congregaciones religiosas y el espíritu nuevo que penetra entre sus religiosos, Monseñor prefiere dimitir antes que colaborar a la destrucción de su congregación. Llevado por la providencia y el pedido de varios seminaristas de Roma a fundar una fraternidad sacerdotal, Monseñor desea también, como ya fue dicho, la fundación de una congregación religiosa en el futuro. Dios bendice el deseo de su servidor, y en octubre de 1973, dos jóvenes llegan a Écon con el deseo de formar parte de la congregación de las Hermanas de la Fraternidad San Pío X, aunque todavía no había nada organizado. Monseñor recurre a su hermana religiosa, la Madre María Gabriel, para formar a la vida religiosa a aquellas jóvenes aspirantes. Nuestra cofundadora, la Madre María Gabriel, cuyo nombre de bautismo es Bernadette, es la cuarta hija de la familia Lefebvre. A los 20 años entra en la congregación misionera de las Hermanas del Espíritu Santo y pronuncia sus primeros votos el 20 de marzo de 1930. Después de 3 años de profesión religiosa, es enviada en misión como enfermera en Camerún. 46 años más tarde, apenas 6 meses antes de su muerte, evocaba todavía sus recuerdos de la vida misionera que tanto había amado y que aún quería retomar. Había ejercido su apostolado en diferentes países, en la Martinica, en Guadalupe, así como en África, en Camerún, Senegal y República Centroafricana,
donde bautizó in extremis a más de 100 niñitos que forman ahora su corona en el cielo. Todo lo que hacía lo cumplía con una dedicación incansable. Manifestó así su caridad para con Dios y con el prójimo, por ejemplo como enfermera cuidando a los enfermos y leprosos en Bangui. Nunca la Madre María Gabriel hablaba de los cargos importantes que tuvo que desempeñar en su congregación. En 1959 fue elegida asistente general y tuvo que dejar entonces las misiones y volver a París. La providencia la preparaba así a su futura misión de cofundadora, pero la crisis de la Iglesia empezaba. Cumplido su mandato de asistente general, ella pide volver a ser simple religiosa. Es nombrada a Dakar en 1967, donde vuelve a encontrar el apostolado misionero tan amado y al mismo tiempo sufre al ver la evolución rápida de los espíritus y de la regla dentro de su misma comunidad. Es en este momento que Monseñor le pide su ayuda para fundar una comunidad de religiosas, las Hermanas de la Fraternidad San Pío X, quienes facilitarán el apostolado de los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X. La voluntad divina se muestra a través de varios acontecimientos y la Madre María Gabriel, con la autorización de su superiora, responde al llamado de su hermano. Así, todas sus fuerzas, su generosidad, su gran experiencia están al servicio de esta fraternidad que quiere permanecer fiel a la fe, a la Iglesia Católica Romana. De esta manera, el pequeño grupo de aspirantes se traslada a Albano, a unos pocos kilómetros de Roma, donde se establece el primer noviciado. Allí, a la sombra de San Pedro, transcurren los 3 primeros años de la congregación naciente. La primera profesión religiosa tiene lugar el 29 de septiembre de 1976. Un año más tarde, el noviciado se traslada a Saint-Michel-en-Brie, centro de Francia, a fin de dejar la casa de Albano a los seminaristas. Toda aspirante entre 18 y 30 años de edad, guiada por una intención recta, teniendo un espíritu sano y una salud suficiente, puede ser admitida en la congregación. Ingresa de esta manera en un noviciado para prepararse a la vida religiosa. Actualmente, la congregación cuenta 4 noviciados: el de lengua francesa en Ruffec-le-Château, Francia; el de lengua alemana en Göffingen, Alemania; el de lengua inglesa en Brownsville, Estados Unidos; y el de lengua española en Pilar, Argentina. ¿Qué hacen allí las hermanas? Se preparan a su futuro apostolado de auxiliares de los sacerdotes. Las postulantes y novicias comparten su tiempo entre la oración, el trabajo manual y el estudio. La jornada empieza temprano cerca de Nuestro Señor en el sagrario. Prima, meditación y Santa Misa se siguen, proyectando luz y calor sobre todas las actividades del día. Después del desayuno, de la limpieza cotidiana hecha, cada una se emplea en los trabajos manuales según las necesidades de la casa y los conocimientos a adquirir: cocina, costura, jardinería, mantenimiento de la ropa, de la casa, etc. Empleos que son muy necesarios o útiles en la vida y que más tarde prestarán servicio en los prioratos.
Luego, en el transcurso de la mañana, algunos cursos y tiempos de estudio nutren las inteligencias: catecismo, sagradas escrituras, historia de la Iglesia, magisterio y tratado de la Iglesia, liturgia y latín están incluidos en el programa. Los conocimientos adquiridos durante el curso o el estudio deben ser profundizados en la oración a fin de adquirir una fe viva e impregnar con ellos toda la vida cotidiana. Cada día, además de la meditación de la mañana, las hermanas hacen una hora de adoración frente al Santísimo Sacramento. Esta hora de presencia cerca del sagrario es una hora de reparación por los ultrajes hechos a nuestro Señor en su divino sacramento y de oraciones por los sacerdotes, los obispos, el Papa y todas las personas consagradas a Dios. Como lo dice Monseñor en nuestras constituciones, ellas participarán así más íntimamente a la pasión de nuestro Señor, se unirán a la Madre de Jesús en su compasión. Antes del mediodía, toda la comunidad se reúne al pie del altar para la primera media hora de adoración seguida del oficio de sexta. El almuerzo y un tiempo de distensión renuevan las fuerzas antes de entrar de nuevo en el silencio y de retomar las actividades de la tarde: trabajos manuales, clase de canto, estudio. Por la tarde, las novicias dedican una media hora a la lectura, a la conferencia espiritual o bien a la instrucción sobre la vida religiosa. Después de la lectura o instrucción se vuelve a la fuente. De nuevo, la comunidad se reúne en la capilla para la segunda media hora de adoración seguida del rosario en común. La cena y un tiempo de recreo preceden el canto del oficio de completas, que nos introduce en el tiempo del gran silencio y prepara los corazones a la Santa Misa y a la meditación del día siguiente. Los 6 meses de postulantado permiten a la joven aspirante estudiar más de cerca su vocación antes de la toma de hábito que marca el inicio de los 2 años de noviciado. Cumplido este tiempo de formación, las novicias piden pronunciar los votos de pobreza, castidad y obediencia que las consagran enteramente a Dios como esposas de Jesucristo. Después de la profesión, las hermanas son enviadas en los diferentes prioratos o casas de la congregación. Nuestra congregación cuenta actualmente 28 casas en los 5 continentes. Durante sus años de formación, las postulantes y novicias aprenden a impregnarse de la espiritualidad de la congregación, tal como lo quiso nuestro venerado fundador, Monseñor Lefebvre. Esta espiritualidad no es otra que la espiritualidad de la Iglesia. Así, el espíritu de la fraternidad se centra enteramente en la devoción al santo sacrificio de la misa, celebrado según las normas del Concilio de Trento y según la tradición de la Iglesia. Por este motivo, Monseñor Lefebvre puso a las hermanas bajo el doble patrocinio de Nuestra Señora de la Compasión y de San Pío X. Al igual que a nuestros sacerdotes, San Pío X alumbra y orienta nuestro combate por la fe, rechazando todos los errores modernos condenados por este Santo Papa. Compartimos también la preocupación de San Pío X, la preocupación por sus sacerdotes y por la enseñanza de la sana doctrina. Nuestra meta es justamente ayudar a los sacerdotes y sostenerlo especialmente por nuestra oración.
La primera denominación de nuestra congregación corresponde a la Madre de Dios, modelo de la vida religiosa, bajo la advocación y la protección de Nuestra Señora de la Compasión. Ella anima toda nuestra vida y toda nuestra actividad apostólica cerca de los sacerdotes. Así como el sacerdote renueva sobre el altar el sacrificio del Calvario, así la Virgen consagrada perpetúa la compasión de Nuestra Señora al pie de la cruz. Toda nuestra espiritualidad está centrada sobre el santo sacrificio de la misa y la ofrenda de nosotras mismas a la divina víctima, a imagen de Nuestra Señora de la Compasión. Hijas de 2 misioneros, las hermanas de la Fraternidad San Pío X tendrán el espíritu misionero, no solo por sus oraciones y sacrificios, sino también por sus obras. Y como las necesidades son múltiples y variadas, las diversas capacidades de cada una se unen para responder a las exigencias de un amplio campo de apostolado. Después de la profesión religiosa, las diversas obras de apostolado de las hermanas se ligan y se fusionan con aquellas de nuestros sacerdotes. Su actividad tiene por fin el de facilitar y completar el apostolado sacerdotal. A imitación de Nuestra Señora de la Compasión, las hermanas facilitan el apostolado de los sacerdotes, aliviándoles de las tareas materiales de la casa, dejándoles más libres para el cumplimiento de sus funciones que son especialmente sacerdotales, asegurando las tareas de la cocina, de la costura, del mantenimiento de la ropa. En la mayoría de los prioratos toman también a cargo la sacristía y se esfuerzan a todo lo que pueda hacer más digno el culto litúrgico. Si en toda casa hay tareas humildes donde emplearse, el apostolado de las hermanas no deja de ser variado según los prioratos o las casas donde se encuentran. Intentemos hacer un recorrido juntos. La casa madre de la congregación, situada en Saint-Michel-en-Bren, Francia, es también la sede del Catecismo por correspondencia Nuestra Señora de Fátima. Esta obra engloba 8 años de instrucción religiosa. Es un medio de ayudar a las familias, los prioratos y los sacerdotes para hacer conocer a los niños las verdades de nuestra santa religión. Redactado actualmente en francés, el Catecismo por correspondencia fue traducido también en inglés y en alemán. Así, son 1500 alumnos que las hermanas alcanzan por este medio en el mundo entero. Para disponer a las almas a recibir con abundancia la gracia dispensada por los sacramentos, los movimientos de juventud tienen un lugar indispensable. Las hermanas aseguran el secretariado de la Cruzada Eucarística para Francia desde la Casa Madre y dirigen diversas asociaciones de hijas de María en Estados Unidos, Gabón, Argentina, Australia. Cada año organizan aproximadamente 15 campamentos para niñas en diversas partes del mundo. Estos campamentos son la ocasión para más de 700 niñas y adolescentes de practicar una verdadera vida cristiana a través de todas las actividades de la jornada: oración, juegos, cantos, trabajos manuales, oficios diversos, en la alegría y el buen espíritu de equipo. Las hermanas completan también el apostolado sacerdotal en las obras que convienen a las religiosas en las parroquias. Así, cuando una escuela primaria está unida al priorato en el cual se encuentran las hermanas,
Ellas dan por lo menos los cursos de catecismo, que es la primera materia enseñada como conviene a una escuela íntegramente católica. Pueden, además, asegurar una parte más importante en el funcionamiento de la escuela, asegurando otros cursos, o aún siendo maestras titulares de clase o directoras de escuela. De esta manera, las hermanas dirigen varias escuelas primarias en diversos países. En St. Mary's, Kansas, en los Estados Unidos, 8 hermanas dan cada día los cursos religiosos a más de 400 alumnos, niños de la primaria y muchachas de la secundaria. Dan también cursos de artes domésticas a las jóvenes y tienen diversas actividades con las internas y las hijas de María. En la Casa de Ejercicios Espirituales, como en el Priorato Nuestra Señora del Puente y en Gâtine, Francia, la hospitalidad de los ejercitantes es confiada a las hermanas, aportando su ayuda discreta tanto por sus oraciones como por el cumplimiento de las tareas materiales. En la casi totalidad de prioratos, las hermanas tienen a pecho de visitar las personas enfermas, miembros dolientes de nuestro Señor. No obstante, el apostolado principal cerca de los ancianos es la especialidad de 2 comunidades, aquella del Bremian Notre-Dame en Francia y de la Casa San José en Wallensel, Alemania. Ellas visitan cotidianamente a los pensionistas, organizan actividades con los más válidos, les preparan a recibir los sacramentos y sobre todo les ayudan en su última etapa de la peregrinación hacia la patria celestial. El apostolado de las hermanas de la fraternidad, enteramente centrado sobre el santo sacrificio de la misa y la ayuda a los sacerdotes, puede ejercerse tanto ayudando en las casas de formación sacerdotal como en otras casas por su irradiación. Así, en los seminarios de La Reja, Argentina, y de Dillwyn, Estados Unidos, las hermanas ayudan a nuestros futuros sacerdotes por sus tareas humildes y sus oraciones, mientras que en la Casa del Distrito de Francia, la actividad de las hermanas facilita el trabajo de los padres y sostiene su apostolado, especialmente por la regularidad y la oblación de su vida religiosa. Después de 20 años de ausencia, las hermanas se reinstalan a Albano en 1997, volviendo a las raíces, a la sombra de la ciudad eterna. La Casa San Pío X, que durante algún tiempo fue un seminario después de la partida de las hermanas, es ahora una casa de acogida para los peregrinos de la tradición. Las hermanas se dedican a este apostolado, permitiendo a los peregrinos aprovechar mejor los tesoros de Roma. Las hermanas tienen el espíritu misionero de sus fundadores, y si todo país puede ser llamado país de misión, algunas tienen la alegría de seguir más de cerca las huellas de Monseñor y de la Madre María Gabriel sobre el suelo africano. En la misión San Pío X, en Libreville, Gabón, no falta trabajo a nuestras hermanas misioneras desde su llegada en 1993. Numerosos niños siguen los cursos de catecismo cada semana. Las hermanas se ocupan también de 2 asociaciones marianas para las niñas y adolescentes y enseñan en la escuela parroquial Nuestra Señora de la Providencia, en pleno crecimiento desde su abertura en 2013. De la misma manera, en el Priorato del Sagrado Corazón en República Dominicana, las hermanas se dedican a ayudar a los sacerdotes en las obras parroquiales, enseñando el catecismo y dando algunos cursos en la escuela primaria del priorato.
dirigen igualmente una asociación mariana para las niñas y adolescentes. Además, las hermanas podrían eventualmente ocuparse de dispensarios o escuelas de artes domésticas. Tales son las diferentes funciones que ellas asumen lo mejor posible, viviendo ellas mismas de Dios, unidas íntimamente a Él. Las hermanas toman a pecho darlo, hacerlo conocer y amar por todas las almas. Las religiosas se esfuerzan por cumplir todas estas tareas, sean humildes y escondidas, o más directamente apostólicas, con el mismo amor y el mismo espíritu de sacrificio. Nada será pequeño o insignificante en sus vidas, todo será gracia y las santificará, dicen las constituciones. En los prioratos, las hermanas conservan los mismos ejercicios de piedad que en el noviciado, ya que es esta la unión con Dios que confiere la verdadera eficacia a todo apostolado. Según la misma palabra de nuestro Señor, la mies es abundante, pero los obreros escasos. Sí, los obreros son demasiado escasos. Por eso pedimos a todos los fieles que unan sus oraciones a las nuestras para pedir al dueño de la mies que envíe obreras a su mies. Dígnese Nuestra Señora de la Compasión, Reina de las Vírgenes, a atraer numerosas jóvenes para darse generosamente a su divino Hijo, si Él las llama a su servicio. Porque, de la misma manera que el sacrificio redentor de Jesucristo se perpetúa a través de los siglos por sus sacerdotes, así la compasión de Nuestra Señora debe perpetuarse en las vírgenes consagradas. Señor, danos muchos santos sacerdotes, y para la santificación de los sacerdotes, danos muchas santas vocaciones religiosas.